amigos que están conectados en esta actividad, para nosotros de enorme importancia. La Red por la Salud y la Vida, que está constituida por 3 organizaciones en el ámbito sanitario y que incorpora o forma parte de ella no solamente profesionales médicos, sino profesionales de todas las áreas de la salud, también trabajadores y de otras profesiones que tengan como principio la salud y la vida. Estás en esa tarea y al mismo tiempo en la tarea de construir, ¿no es cierto?, un sistema universal de salud, que es el mecanismo más importante para lograr que el derecho a la salud sea un derecho ejercido por todos. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Pedro Luis Castellanos. Él está en la República Dominicana, aunque ha nacido en otra parte, ¿no? Pero él es un miembro de la República Dominicana de hace mucho. Yo nací en Venezuela. Nací en Venezuela, exactamente. El doctor Castellanos es médico especialista en investigación social en salud, con maestrías en salud pública y epidemiología, especialista en alta gerencia y gerencia de políticas sociales. En la actualidad es director de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en la República Dominicana, y ha ejercido algunas funciones dentro del Ministerio e instituciones derivadas dependientes del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Ha sido funcionario internacional de carrera de las Naciones Unidas, la OMS y la OPS durante 20 años. Y ha sido últimamente ha sido parte del equipo de la seguridad sanitaria para del COVID-19, que esa tarea en realidad estuvo a cargo del Ministerio de Salud. Sin embargo, el doctor Castellanos formó parte del equipo, de ese equipo en las elecciones nacionales de la República Dominicana, que se realizó en julio del presente año. Entonces le hemos pedido al doctor Castellanos que nos pudiera tener esta conversación, este conversatorio, justamente para abordar el tema sanitario, los cuidados, etcétera, el tema sanitario en el contexto de la epidemia por el COVID, esta vez que tenemos las elecciones prontas, las experiencias que ellos han tenido, tal vez seguramente las recomendaciones y cuáles deberían ser los comportamientos, ¿no es cierto?, que deberíamos tener, toda vez que le explicaba al doctor Castellanos que contrariamente a cualquier país, lo que pareciera que el gobierno quiere actualmente es que justamente hay un rebrote para justificar la no realización de elección. Entonces, yo quiero darle nuevamente, agradecerle al doctor Castellanos un abrazo desde Bolivia y bueno, con mucho gusto tenerte en este contexto, ¿no? Bienvenido y dejamos la palabra a vos. Adelante, por favor, Pedro. Está sin micrófono, Pedro. Está sin micrófono, Pedro. Está sin micrófono. Ahora sí. ¿Ahora se oye? Sí, está bien. ¿Ahora me escuchan? Bien. Decía que muchas gracias por esta oportunidad. Realmente, antes de empezar la reunión, en los preámbulos le decía que me emociona que ustedes piensen que algo podemos contribuir con la población, con el pueblo de Bolivia en este momento. Compartiendo experiencias simplemente entre nosotros. Yo voy a compartir, poner algunas cosas que me parece pena ver. Lo primero que me gustaría, vamos a ver si sale, están viendo en la pantalla un escrito sobre procesos electorales.
Oye, estamos viendo. Está bien. bien. Bueno, esto que estoy poniendo en la pantalla es una lista de todos los procesos electorales que han ocurrido o está previsto, están programados de ocurrir en el año 2020 a nivel mundial, a nivel internacional. Eso lo pongo para que vean que no están solos en esto, ni es un hecho aislado, novedoso, fuera de lo posible, el realizar votaciones en el contexto de la pandemia. No los voy a leer todos, yo se los voy a mandar la lista completa después a Nila por el correo o por el WhatsApp. Pero si ustedes se fijan, la cantidad de países que han realizado o tienen programado realizar eventos electorales son 21 a nivel mundial. La mayoría ya los realizaron. Y entre ellos hay países grandes, países pequeños, en términos de población me refiero. También hay países muy de los más desarrollados, de los países centro del sistema mundo, y países periféricos del sistema mundo. Entonces hay países ricos, países menos ricos o países pobres, y países centro en el sistema mundo y países de periferia. Ninguno de estos países ha alegado que a consecuencia de las votaciones hubo un brote, una alteración de lo que eran en ese momento las tendencias en el comportamiento de la epidemia en su país, de la pandemia a nivel internacional. Incluyendo, por supuesto, entre esos a República Dominicana, que no lo puse allí porque lo vamos a ver ahora. Serían 22 países que durante este año o ya los realizaron o están previstos que realicen eventos de votación. Si ustedes se fijan, los que faltan son apenas 5 o 6 que faltan por realizar estos eventos electorales, de 22 que los tenían programados para el presente año. Entonces, creo que la primera conclusión es que si ha ocurrido en tantos lugares, espera que ahora se me fue mi pantalla, okay. Si ha ocurrido en tantos lugares, ¿por qué tenemos que tener temor en alguno de ellos? Si es algo que no ha alterado el comportamiento de la epidemia en muchos países. Y voy a poner la curva de República Dominicana. Ese ha sido el comportamiento de los casos nuevos confirmados en República Dominicana desde el inicio de la epidemia, por allá el 1 de marzo, comienzo de marzo, hasta los últimos días. Ustedes ven en la curva que hay un momento en que tenía un comportamiento de baja frecuencia. De pronto hubo un ascenso significativo del número de casos nuevos. Luego se ve que desciende. No hagan mucho caso a la parte final donde hay un nuevo ascenso, porque eso es debido a que hubo un cambio en la definición de casos y en el sistema de información en el país. Y como ustedes ven, luego que se hizo la corrección, subió, pero ha seguido bajando con la misma tendencia. O sea, podríamos decir que en el país ha habido como unas 3 etapas. Una primera etapa en la que fue evolucionando con relativamente baja incidencia de casos nuevos, que es esta. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, todo bien. Claro. Muy bien. Una segunda, voy a apuntarlo varias veces porque como les dije, tengo inestabilidad en la conexión de internet hoy, no sé por qué razón. Entonces, una primera etapa que evolucionó con un número relativamente bajo de casos nuevos confirmados por cada periodo.
Una segunda etapa en la que hubo un brote acelerado, grande, que llegó a tener un pico por allí a mediados de julio, y desde entonces ha estado descendiendo, primero de manera muy notoria y luego, claro, un poco más lento, como suele ocurrir en este tipo de fenómenos. Esto no quiere decir que no tengamos un rebrote. De hecho, muchos epidemiólogos en el país han señalado la posibilidad, la probabilidad de que ocurra un nuevo rebrote en las próximas semanas, como ha ocurrido en varios países de Europa. Pero eso no tendría que ver con las elecciones. Eso es lo que la curva, pero yo les voy a enseñar ahora esa misma curva, pero con, déjenme ver si lo logro poner, con algunos señalamientos. La misma curva, bueno, esto se me movió, voy a ver si lo pongo en su lugar. La tecnología hace sus juegos también, ¿no? Bien. Esta es la misma curva, pero está señalando tres cosas importantes para la conversación de hoy. Déjenme marcar que estaba aquí. Flecha va aquí el 5 de julio, más o menos por aquí. ¿Qué son esas señales? Lo que dice fases son las fases de apertura de la economía. La primera fase, el plan de apertura de la economía se previó en 4 fases. Una primera fase donde realmente era poco lo que las empresas que se permitía que abrieran y reactivaran, que es aquí. Esta fue la primera fase. En realidad se puede pensar que no hubo mayor impacto con esa primera apertura. Nos entusiasmamos y se hizo la fase 2. La fase 2 ya implicó una apertura importante del número de instituciones, de empresas, tanto públicas como privadas, que se permitía funcionar. Pero aquí ocurrió, aquí fueron las votaciones. Las votaciones. Déjenme poner esta flecha por donde va, que se me movió. Fue por aquí, la fase 2. Aquí empezó la fase 2. Aquí fueron las votaciones en este punto, el 5 de julio más o menos. Si ustedes se dan cuenta, antes de las votaciones, ya la curva venía subiendo. Eso es lo que quiero destacar con esta figura en primer lugar. Que la curva venía subiendo desde que se abrió la fase 2 de apertura de la economía. Una semana después, una semana, 2 semanas después, empezó a ascender aceleradamente la curva. Y fue en medio de ese ascenso que se realizaron las votaciones. Pero aquí ocurrieron otras cosas en este periodo. En ese periodo concluyó la autorización del Congreso por emergencia nacional y por lo tanto se suspendió el toque de queda que el país tenía. Eso ocurrió en este periodo y no se solicitó la renovación de la situación excepcional por parte del Congreso y nos quedamos sin medidas excepcionales durante todo este periodo hasta que pasaron las votaciones y entonces hubo un acuerdo por acá, más o menos por aquí, entre los que ganaron y el gobierno, entre la oposición y el gobierno, hubo un acuerdo por aquí para pedir nuevamente al Congreso el establecimiento de una situación de emergencia y se estableció nuevas medidas de emergencia reforzadas, digamos, por el poder del Estado. Un tiempo después comenzó a descender.
conclusión que quiero dejar con esta imagen. Repito que yo les voy a dejar todo esto, no por corregirla. Que no se puede atribuir a la votación el incremento de los casos que aconteció, porque ya venían subiendo. Eso no fue ahí que comenzó el ascenso. Casi podríamos decir que si se quita la flecha roja, la tendencia iba a ser esa. En cambio, sí hay una asociación muy fuerte en el tiempo con la apertura económica. Y eso tiene que ver no solo con que se abrieron las empresas, repito, sino también porque alrededor de ese periodo de apertura económica y de las votaciones que venían, el gobierno no solicitó la ampliación del periodo de emergencia al Congreso para mantener las medidas de distanciamiento social. ¿Qué otra cosa ocurrió? La población interpretó en su imaginario que prácticamente la epidemia ya estaba controlada. Se levantó la emergencia, se están abriendo las empresas, entonces ya la epidemia se acabó. Y la gente salió a la calle. Era impresionante la cantidad de fiestas que ocurrieron en las calles y los bares abrieron en las noches y estaban full, llenos de personas. Fue como una fiesta colectiva que se desarrolló. En parte estimulada por el ambiente electoral, pero no fue fundamentalmente por eso, excepto en 2 lugares. Hubo 2 lugares del país donde se puede atribuir el incremento a actividades masivas, mítines masivos que realizaron 2 de los partidos, y ciertamente una semana después de esas actividades hubo un brote muy fuerte en esas 2 ciudades. Pero en el país no eran ciudades grandes, eran ciudades pequeñas. En el país, las grandes ciudades y en el contexto de la población del país, realmente no se puede encontrar que la actividad incluso proselitista haya tenido un impacto tan importante en el comportamiento de la epidemia y de ninguna manera la votación, el proceso mismo de votar. ¿Por qué? ¿Qué medidas se tomaron alrededor de la votación? Que me permiten decir que el día electoral, propiamente dicho, la votación, no aparece como un factor determinante de la curva de casos nuevos. Bueno, hubo medidas bastante estrictas sanitarias durante el acto de votación. No se permitía el acceso a los recintos, sino por lotes, números restringidos. El resto de las personas estaban haciendo fila fuera de los recintos y en las filas eran con distancia entre una persona y otra. Había mucho orden ese día. Y dentro de los recintos de votación se tomaron también una cantidad de medidas preventivas. Por ejemplo, cuando uno entraba al recinto, tomaban la temperatura, le hacían que uno en las manos, había antisépticos, desinfectantes en las manos, le preguntaban a uno si estaba enfermo, etc. Y la fila para entrar propiamente a cada mesa también era una fila que tenía una distancia entre una persona y otra. Los que estaban adentro de los recintos de votación, en las mesas de votación, era un número menor del que habitualmente se permite en cada mesa de votación, los testigos, los funcionarios de las mesas, etc. Y esos funcionarios y testigos habían sido seleccionados de manera que entre ellos no hubiera ninguna persona por encima de 65 años de edad, ni que tuviera patologías que eventualmente, en caso de infectarse, pudieran significar un mayor riesgo de presentar casos graves de COVID. Además de eso, por supuesto, todo el mundo tenía que usar mascarilla. Dentro del recinto, los que estaban dentro del recinto, además, todo lo que manipulaban, todo lo que con las manos que tenían guantes, por cierto, tenía que ser desinfectado antes de dar al ciudadano y antes del ciudadano devolver los lápices, las cosas que se usaban internamente. Esas medidas yo creo que fueron
el evitación, el tomar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el prevenir que en las mesas, que eran obviamente los que tenían una exposición mayor, los que estaban dentro de las mesas, no hubiera personas altamente vulnerables en ninguna de esas mesas, y el esfuerzo de desinfectar y todo lo que estaba dentro, digamos, cada uno de los recintos, de los lugares, las mesas propiamente dichas. Esto fue lo que ocurrió y es un poco como lo miraría cualquiera a partir de las cifras y de los acontecimientos. Mi conclusión sobre esta primera parte entonces es: si 22 países realizan procesos electorales y en ninguno de ellos se puede atribuir que por el hecho de votar haya ocurrido una especie de una catástrofe epidemiológica, porque tendría que ocurrir en otro. O sea, tiene que ver mucho con las medidas de prevención que se adoptan. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias y de las autoridades electorales el garantizar un protocolo sanitario que tiene que cumplirse con rigor. Eso es muy importante. Evitar grandes aglomeraciones de personas, mantener distancia en la fila, el uso de mascarilla, el desinfectar las cosas que se van a usar en las mesas, desinfectarlas frecuentemente, no exponer, no poner allí como funcionarios en las mesas ni como testigos personas que fueran altamente vulnerables por edad o por su condición de salud. Yo ahora me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente. Estamos acostumbrados a decir que estamos viviendo una epidemia producida por el virus SARS-CoV-2. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad, es parte de la verdad. Y tiene mucho que ver con el predominio ideológico de la epidemiología de lo individual. O sea, el empeño en entender y explicar, comprender lo que acontece, solo desde la perspectiva de la relación entre un agente, que en este caso es un virus, y las personas en términos de su susceptibilidad o vulnerabilidad. Entonces, no siempre nos damos cuenta de que hay una trampa ideológica y que estamos cayendo en los enfoques de riesgo, en los enfoques donde la estadística se sustituye a la epidemiología. Si algo ha hecho un esfuerzo a la AMIS y el movimiento de la medicina social latinoamericana es en propiciar un enfoque, una epidemiología de lo colectivo, una epidemiología que trate de mirar la salud como derecho y la salud como un proceso, como dinámicas y procesos de índole social. No solamente es un derecho la salud, sino también entendemos que son procesos de índole social. Eso implica mirar entonces lo que está aconteciendo en el conjunto de la sociedad. No solo lo que está ocurriendo con el virus y con cada persona como individuo, sino lo que ocurre en el conjunto de la sociedad a nivel de la población, lo cual requiere un abordaje conceptual que pueda rescatar la complejidad de esos procesos y no quedarnos en una visión simplificada. No se trata de dialogar hoy sobre la epidemiología, pero sí quise, como homenaje a ustedes, decir que recientemente me tocó dar una conferencia en Flaxo, no una conferencia, un diálogo, un conversatorio, ahí sí, sobre epidemiología, y la tesis que planteé es que la epidemiología que va emergiendo en América Latina y la epidemiología que necesitamos tiene que casarse, tiene que hacer un matrimonio con varias corrientes emergentes que están surgiendo a nivel internacional y en el continente. Uno es el tema de la complejidad. Tenemos que asumir que los procesos sistémicos son complejos. Otro es el tema de la transdisciplinariedad, que tampoco lo vamos a discutir hoy. Y puse también el tema de la emergencia de una cosmovisión que se puede resumir
en la tesis del buen vivir, con la concepción del buen vivir, y que los europeos lo llaman pensamiento del sur, pero como en el sur somos nosotros preferimos llamarlo el buen vivir o el vivir bien. Y lo otro, obviamente, es la idea de un compromiso social, sin duda, vinculado con la idea de emancipación. Esa forma de mirar las epidemias y de mirar las endemias y de mirar la situación de salud y los sistemas de salud, en América Latina se han desarrollado varias formas de abordarlo, pero que tienen en común lo que antes señalé. Estoy entrando ahora a decir una de ellas, porque luego les voy a mostrar algo muy interesante que salió anteayer, acá en República Dominicana. Una de las formas de abordarlo es asumir que hay distintos niveles organizativos de la realidad donde vivimos, que hay un nivel que corresponde a lo individual, a lo singular de cada persona, pero que cada persona en realidad forma parte de grupos sociales, de clases sociales, que tiene cada uno de ellos una particular forma de vivir y de trabajar, de incorporarse a la dinámica de producción, distribución, consumo de bienes y de servicios. Y a su vez, cada una de esas particularidades están dentro de un modo de vida general que corresponde a la formación social de la cual formamos parte. Entonces sí, somos individuos, somos singulares, pero somos individuos que formamos parte de clases y grupos sociales o etnias. Somos individuos que formamos parte de grupos, clases sociales, grupos étnicos, que somos parte de una formación económico-social concreta. Entonces, esa idea de distintos niveles organizativos de la realidad, que tiene que ver con lo que uno ve como procesos clave. Cuando estamos hablando en lo singular, sí, miramos los estilos de vida. Entonces, sí, miramos si la gente se está comportando bien o no, si tiene comorbilidades o no, si tiene un nivel educativo relativo que entiende o no entiende. En fin, estamos hablando de los llamados estilos de vida. Cuando miramos eso dentro de las características particulares de una clase, grupo social, etnia, etc., nos aparecen sus condiciones de vida y de trabajo, que esos estilos de vida forman parte de esas condiciones de vida. Y a su vez, esas condiciones de vida forman parte del modo de vida, que es peculiar, característico de esa formación social. Pero todos esos niveles coexisten al mismo tiempo y se nos expresan en un momento dado en cada uno de los fenómenos que estamos viendo y que estamos percibiendo y queremos comprender y explicar. Ahora no voy a entrar en detalle, pero esta idea de que hay procesos que ocurren a nivel singular, individual, procesos que ocurren a nivel particular y a nivel general, y todos están al mismo tiempo, y por lo tanto hay una cierta jerarquía entre ellos que depende del fenómeno que estamos estudiando, del momento y de la formación social que corresponde. Bueno, eso nos da entonces 3 espacios descriptivos de los problemas de salud y al mismo tiempo 3 espacios de comprensión y de explicación. Esta gráfica no la voy a explicar, pero es la que yo utilizo para trabajar cuando tenemos un problema que investigar. Lo que en fondo ocurre entonces es que tenemos que ir a un paradigma de la salud desde la perspectiva social, desde la perspectiva colectiva. Entonces, lo que ha ocurrido recientemente que les quiero compartir es que aquí está. Hay un documento que yo se lo mandé esta tarde a Mila, que surgió de Foro Ciudadano. Foro Ciudadano es una organización de la sociedad civil, digamos, una organización progresista de la sociedad civil. Muchos de los que somos miembros de ALAME somos también miembros de Foro Ciudadano, pero Foro Ciudadano es más amplio que ALAME, mucho más amplio en el sentido de que participan otros sectores y otros niveles
otros sectores sociales, políticos, etc. Es interesante que lo que yo les estaba comentando hasta ahora era un poco cuál es el concepto de causa, cómo se producen los fenómenos y cómo la epidemia no es solo un tema de interacción entre un virus y las personas que son susceptibles, sino que hay otras dimensiones, otros niveles organizativos donde realmente, que todo eso es la epidemia, lo que está aconteciendo en todos estos niveles. Lo que ellos hicieron es interesante porque tomando ese modelo conceptual, entonces trabajaron lo que ellos llaman la causalidad del no control de la epidemia. O sea, no de la epidemia, sino las limitaciones para poder controlar la epidemia. Y entonces construyeron este modelo que a nivel general, ellos llaman la atención sobre el hecho de que hay un predominio de la lógica del mercado en las decisiones que se han ido tomando a propósito del control de la epidemia. No es que no haya personas que con honestidad y con gran compromiso hayan hecho un esfuerzo enorme por el control de la epidemia. No, es que en la economía del país y la dinámica social y política hace que predominen las reglas del mercado en las decisiones que se toman, o por lo menos que estén por encima de los intereses de salud de la población. Somos una sociedad profundamente desigual, con grandes desigualdades sociales, y obviamente eso se va a traducir en las dificultades para controlar la epidemia. Y un sistema de salud que es muy deficiente porque es un sistema controlado por agentes del mercado. Sistema público y privado, pero donde lo privado tiene mucho peso, no solo en cantidad, sino en los procesos de decisión. Eso ellos lo ubican como los procesos generales, como aquellas características de nuestra formación social que pesan sobre las limitaciones para el control de la epidemia. ¿Perdón? No, está bien, perdón. Ok. Ellos ubican una dimensión particular que es el tema del predominio del enfoque clínico en la salud pública, en la gestión de la salud pública, sobre los enfoques más colectivos. Si los enfoques más biologistas, clínicos, por eso lo predominante en el país ha sido la atención de los enfermos. Y es verdad, nosotros hemos tenido como país una tasa de letalidad muy baja. Siempre ha estado por debajo de 2% y casi siempre ha estado acercándose al 1%. Es una tasa relativamente baja, incluso a nivel internacional. Ok, podemos decir que hemos tenido cierto éxito de atender a los enfermos. Sí, pero no mucho, para evitar que haya enfermos. Y ha habido enormes limitaciones para poder enfatizar las acciones preventivas. Un ejemplo, en la Superintendencia de Salud hicimos un esfuerzo enorme cruzando muchas bases de datos grandes del país y desarrollamos un índice, digamos, predictivo de cuáles eran las personas que tenían un mayor riesgo de morir si se infectaban. Pero no solo eso, sino que pudimos decir los nombres, dónde vivían, dónde viven, en muchos casos su teléfono y dónde trabajan, si eran personas, porque cruzamos bases de datos muy grandes del país, la de la seguridad social, la de impuestos, la de educación, etcétera, las de salud, por supuesto. Bueno, y logramos identificar 18.000 personas que eran las de mayor vulnerabilidad y unas 200 y tantas menos que eran de vulnerabilidad media. Pues no ha habido manera de que se entienda la importancia de proteger a esas personas. Todas las muertes que han ocurrido después de eso, el 70% estaban en nuestra lista de alta vulnerabilidad. 70%. Y 20% estaban en las de mediana vulnerabilidad. O sea, no es un problema de que no tengamos la información, es un problema de que nuestro sistema de salud no tiene esa capacidad, no tiene la experiencia, ni la formación, ni la vocación de trabajar con las poblaciones, con las comunidades. Tiene mucha más vocación, capacidades, experiencia de trabajar con los enfermos, una vez que están en el hospital.
una vez que entran al hospital. Y ellos ubicaron como obstáculos, dificultades a nivel individual. Es verdad, la población no sigue, no siempre no sigue las orientaciones que se dan para evitar el contagio, pero no se ve que es que hay barreras de comunicación con la población. No se ha trabajado con las organizaciones de la población. Y además, el mensaje que se da es un mensaje de miedo, de atemorizar. Y los mensajes que infunden temor muchas veces generan conductas contradictorias. Por ejemplo, entre los jóvenes. Si algo se pide que no se haga porque es peligroso, porque puedes morir, entonces el joven se siente retado, se siente desafiado y va a hacer lo contrario, lo va a desafiar para mostrar que él es valiente y que él no se va a enfermar. Incluso de pronto emergen corrientes que dicen, ¿dónde está la epidemia y dónde es que están los enfermos? ¿Por qué tenemos que cumplir con esas medidas de prevención? Son barreras de comunicación que tienen que ver con el hecho de no comprender, de no entender la población, su cultura y las características de cada sector de la sociedad. Yo voy a parar aquí para que abramos el diálogo. Los mensajes básicos han sido los siguientes. Primero, el acto de votación en sí, en nuestro caso, no tuvo un impacto importante. Lo que sí tuvo un impacto importante fue la apertura económica y la suspensión de las medidas de control compulsivas que se habían establecido con aprobación del Congreso. Eso es importante. En segundo lugar, el otro elemento clave es que para entender la epidemia no podemos limitarnos a ver lo que está pasando con el virus y lo que está pasando con cada persona enferma. Que tenemos que entender que la epidemia es una forma de funcionar nuestra sociedad. Por eso tenemos enormes desigualdades en el comportamiento de la epidemia. Mientras la epidemia circuló, pues la epidemia comenzó primero en nuestro país por la clase media alta, porque eran los que viajaban a nivel internacional y llegaban y festejaban con su familia, hacían fiestas, etc. Y circuló durante todo ese periodo de baja incidencia que les señalé en la curva, básicamente entre las clases medias y media alta del país, o los sectores medios y sectores medio altos del país. Cuando la epidemia pasó a los sectores populares, entonces tuvimos ese incremento, ese salto del comportamiento de los casos nuevos en la población. Y allí es donde hemos tenido la mayor parte entonces de los fallecimientos, de los casos graves, de la dificultad de las personas para acceder a los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay un comportamiento muy desigual de la epidemia. El otro punto importante que quiero destacar es que en el contexto de la epidemia se ha quedado muy claro que la solidaridad es una variable clave para el control de cualquier epidemia y esta en particular. Las zonas y los países donde la solidaridad es menos un valor dentro de la cultura, generalmente han tenido un comportamiento peor. Las que han tenido una tradición más solidaria son comunidades tradicionalmente asentadas, con redes de interacción y comportamientos solidarios entre sí. La epidemia ha sido mucho más fácil de bajar su comportamiento. Bueno, y la tercera idea, que está a título de conclusión, es que así como para entender el comportamiento de la epidemia, necesitamos tener una mirada que comprenda el sistema complejo que son nuestras sociedades, también para entender por qué no hemos podido controlar mejor la epidemia. Necesitamos echar mano a esa visión de complejidad de nuestros sistemas sociales, recogiéndolo en todos sus distintos niveles organizativos y de las dinámicas que ocurren en esos niveles. Yo voy a parar aquí, espero, no sé, que les resulte útil. Voy a dejar de compartir la pantalla, déjenme ver si lo logro hacer. ¿Cómo lo cierro? ¿Tú podrías quitar, por favor, de compartir la pantalla? Ajá, gracias. Sí. Bueno, Muchas gracias.
Sí, sí. Muchas gracias, Pedro. No sé si hay alguna pregunta, compañeros, los que están en sala, conectados. ¿Hay alguna pregunta, por favor? No veo que hubieran enviado, por eso les estoy pidiendo. Sí, en todo caso, mientras Pregunta, pueden ser comentarios también, yo tanto, creo. comentarios, claro. Sí, mientras se envía, ¿no es cierto? Es decir, tal vez en el caso de Dominicana, porque también ha habido una elección en Surinam, no sé cuál sería la experiencia de ellas, pero ¿cuál ha sido el papel del Ministerio de Salud? Formó parte del equipo de control, ¿cómo actuaron? Sí. Fíjense, el Ministerio de Salud formó parte a su vez de un equipo mayor del gobierno, ¿no? O sea, se creó lo que se llamó una comisión de alto nivel. Estaban representantes, las autoridades, las máximas autoridades de las principales instituciones que tenían que ver con el control de la epidemia. Esa comisión de alto nivel a su vez tuvo subcomisiones, una que era más del campo de la economía, otra que era más del área de salud. Yo estaba en la de salud, obviamente, que quien la dirigiera el Ministerio de Salud. Eh, Había otra que tenían que ver con los programas, las iniciativas de beneficio social, o sea, los subsidios que se establecieron, las medidas. Hubo tres grandes programas sociales, o hay todavía, de compensación, digamos, unos dirigidos a la preservación del empleo formal, se llamaron 1 y 2, uno que fue dirigido a aquellos trabajadores de empresas que fueron obligadas a cerrar durante el periodo de mayor distanciamiento social. Se llamó 1. El 2 fue dirigido a aquellas empresas que se les permitió seguir operando porque eran de importancia estratégica, por ejemplo, las de alimentación, toda la cadena de suministro de alimentos, la farmacia, los hospitales, en fin, que no se les permitió cerrar durante el periodo más duro de distanciamiento. Esos son uno de los programas que iban dirigidos a la preservación del empleo. En el 1 se puso un subsidio al trabajador, pero se le prohibió a la empresa cancelarlo. O sea, no le pagaba el salario, o sea, eso se llamó suspendido. El Estado pagaba una parte del salario como un subsidio a ese trabajador. Paga, eso todavía está, yo estoy poniendo en pasado, pero porque así fue como se diseñó, pero eso todavía, aunque cambió el gobierno, está vigente. En el caso 1, el grupo 1 de preservación del empleo, la empresa deja de pagarle, lo suspende, pero no lo cancela del cargo. Y el Estado le paga una parte. En el componente 2 de esa iniciativa fue el Estado subsidiado a la empresa para que le mantuviera el salario completo y el cargo, por supuesto. Otro fue una iniciativa que se llamó Quédate en Casa, que era un subsidio a las personas que estaban desempleadas o que eran de microempresas, empresas muy pequeñas que no habían tenido acceso a esos otros anteriores programas. Y un último que se desarrolló, se llamó en un dominicanismo, para ti, o sea, para ti, pero dicho en dominicano es para ti, que era para los sectores más que todavía no habían logrado tener acceso a ninguno de esos anteriores que señalamos, y que eran los sectores más marginados de la sociedad. También se distribuye alimentos y otro tipo de... Bueno, una subcomisión se encargaba de ese tipo de cosas. Otras nos encargábamos de la parte de salud, otros de la parte económica, y había la de seguridad, por supuesto, que eran los órganos armados del Estado que tenían la responsabilidad de velar por
los toques de queda, y que a medida que fue avanzando la epidemia, se fue cambiando un poco el rol de estos entes armados, de manera que fueron asumiendo cada vez más tareas civiles, no propiamente, no solo de garantizar el toque de queda, etcétera, sino también de reforzamiento a las acciones de campo del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué hizo el Ministerio? Bueno, el Ministerio montó todo el sistema de información y de vigilancia epidemiológica y además comandó todo el esfuerzo de readecuar los hospitales públicos, las clínicas privadas, etcétera, para garantizar una oferta de camas de internamiento para aislamiento hospitalario, además de cuidados intensivos y de ventiladores. Es bueno decir que nosotros no tuvimos en ningún momento un colapso de la atención, o sea, en ningún momento la demanda superó la disponibilidad de camas de aislamiento, de cuidados intensivos ni de ventiladores mecánicos para los que necesitaban, aunque estuvo orden en 2 momentos, pero no llegó a acontecer. Lo otro que hizo el Ministerio de Salud Pública es que a raíz de su sistema de información que montó y de vigilancia epidemiológica, emitía boletines informativos diarios. Esa información de la curva que yo les señalé es tomada de esos boletines diarios que emitía, ahora lo emite cada 2 o 3 días el Ministerio de Salud Pública. Y se hizo una alianza, como es un sistema mixto entre el servicio público y servicio privado. En el contexto de la epidemia se estableció una alianza mucho más fluida, más de diálogo, más de trabajar juntos en lo posible para evitar que el sector privado cerrara camas, y tanto de aislamiento como de cuidados intensivos, que fue la primera reacción del sector privado médico, cerrar la oferta por miedo a enfermarse, y prefirieron empezar a cerrar camas y a cerrar, lo cual ese fue uno de los momentos en que estuvimos a punto de que colapsara el sistema. Pero con estas acciones promovidas por el Ministerio de Salud Pública y por la Seguridad Social y esa especie de diálogo, de alianza que se estableció, se volvieron a abrir. Y eso implicó que el sistema de seguridad social tuvo que mejorar algunas de las tarifas que se ofertan a nivel privado, y como estímulo, como incentivo para que reabrieran estas camas. Allí no valieron argumentos éticos ni morales, incentivos de que el país los iba a aplaudir, no, nada. Ahí hubo que poner dinero por parte del sistema de seguridad social para que el sistema privado reabriera todas las camas que habían cerrado. Pero finalmente se logró. Y eso ha permitido que no haya ocurrido hasta ahora una demanda mayor que la que es posible satisfacer. El Ministerio de Salud jugó todo este rol. También el Ministerio de Salud fue responsable de gestionar los lugares de aislamiento no hospitalario y no domiciliario. En el periodo pico de la epidemia teníamos 3 tipos de aislamiento en el país. Aislamiento para los casos positivos, ¿no? Para los casos confirmados. O era aislamiento hospitalario si necesitaba atención hospitalaria, o era domiciliario si a nivel del domicilio había condiciones para que la persona estuviera aislada, o eran estos lugares albergues que se desarrollaron a nivel nacional con mucha prisa, mucha premura, y que este tema de los albergues terminó siendo, no sé si en Bolivia han hecho algo así, terminó siendo mal visto por la población. Y hubo incluso un comportamiento contradictorio, porque entonces la población prefería ocultarse si sospechaba que estaba enfermo, porque sentía como que se lo llevaban preso, digamos, cuando iba a uno de estos albergues. Entonces la gente empezó a ocultar y a conseguir confabularse con los médicos para ocultar
que esa persona, o notificaban el caso, pero no daban los datos correctamente para que no pudiera ser localizado. En fin, no tuvo buen resultado entre nosotros la idea de los albergues, que suponíamos al principio que iba a ser una buena acción para las personas que en su domicilio no podían, que no necesitaban atención médica, pero que no podían estar aislados en su propio domicilio. No funcionó. En este momento, cuando todavía hay, en realidad se usan muy poco y queda solo el aislamiento domiciliario y el aislamiento hospitalario. Sí, el Ministerio de Salud Pública sin duda jugó un papel de liderazgo en la respuesta de salud. Pero esa respuesta de salud, repito, estuvo muy marcada, y no por culpa del Ministerio de Salud, sino por culpa de lo como somos, como país, como sociedad. Yo acostumbro a decir que las epidemias no ocurren en abstracto, ocurren en países concretos y en sociedades concretas. Y lo que ha hecho la epidemia es mostrarnos desnudos. Nos agarró sin avisarnos con anticipación y no tuvimos tiempo de maquillarnos y de ponernos el traje de fiesta. O sea, simplemente nos mostró cómo somos. Y el cómo somos tiene cosas muy lindas, pero tiene cosas muy feas también. Y por eso cuando la gente me dice, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Yo le digo, ojalá nunca regresemos a lo que éramos, porque lo que éramos tiene cosas que nadie quiere, que queremos cambiar, que queremos que se modifique. Ojalá salgamos de la epidemia, pero no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia un país más solidario, más equitativo, una economía con menos desigualdades sociales, etcétera. Es un poco como le respondo. Pero sí, mira, el Ministerio de Salud, bueno, ese fue su papel, básicamente coordinar la respuesta en el campo de salud en el país. Sí, gracias, Pedro. Hay un par de preguntas, ¿no? Que las voy a leer las dos. Una dice, ¿cuánta incidencia hubo por la apertura de fronteras para el fomento y el turismo, ¿no? Y el otro dice, ¿cree usted que el factor climatológico tuvo una gran importancia en la transmisibilidad? O sea, empiezo por la segunda, no sé. Nosotros, a diferencia de los países de clima templado, aquí decimos que solo hay 2 estaciones al año, el invierno y el infierno. O sea, aquí hace calor todo el año, realmente. Aquí cuando hay 18 o 20 grados centígrados, la gente anda con abrigo y con chaqueta. O sea, este es un país que es una isla pequeña en medio del mar. El clima es caliente en general, solo varía por la altura en las ciudades o por pueblos que están, porque hay un macizo central, nada que ver con los Andes. No se hagan esa imaginación. El lugar más alto de nuestro país anda por los 2000 metros, algo así sobre el nivel del mar. Pero, claro, a medida que se varía la altura, varía un poco el clima, pero en general en el país es un clima muy uniforme y muy uniforme todo el año. Lo que sí cambia es el régimen de lluvias, no tanto el régimen de temperaturas, sino el de lluvias. Ahora mismo estamos en el periodo de mayor lluvia del país, que a su vez se corresponde con el periodo, la temporada ciclónica. Nosotros estamos, todos los años nos visitan algunos de estos desagradables visitantes que son los huracanes, tormentas, ciclones, etc. Pero no varía mucho la temperatura a lo largo del año. No me atrevería a decir que hay una influencia de cambio de temperatura como se ha esgrimido en alguna literatura internacional para países de clima templado. Se ha dicho que en este periodo de verano, en el hemisferio norte, en los países de 4 estaciones, iba a descender y que luego en el invierno de ellos, en el hemisferio norte, iba a volver a subir. Ese se llamaba el rebrote. Pero lo que estamos viendo es que el rebrote está ocurriendo
en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, es en el verano. O sea, el periodo más caliente de ellos en este momento. Ellos están teniendo un importante rebrote en varios de estos países. Yo no me atrevo a decir que sí ni que no, pero no creo que haya mucho evidencia de dónde agarrarnos para pensar que los cambios climáticos han tenido una influencia importante en nuestro país. La otra pregunta, ¿cómo era, perdón? La otra respecto de la apertura, sí, la apertura de sí, las fronteras. La frontera. Mira, nosotros realmente solo tenemos una frontera que es con Haití, terrestre. El resto es o marítima o aérea. Acuérdense, somos una isla pequeña. La frontera con Haití, debo decir que al principio había mucho temor sobre qué iba a ocurrir si en Haití ocurría una epidemia de gran envergadura, por razones sociales, económicas, etc. Pero en realidad en Haití no ha ocurrido eso. Ha tenido un comportamiento, por lo menos hasta donde se conoce, un comportamiento relativamente, en términos del número de casos, relativamente bien, bajo. Y probablemente tenga que ver con el poco intercambio internacional que Haití tiene. O sea, su principal intercambio con nosotros, con la República Dominicana. Entonces, no ha sido para nosotros Haití. Pero ustedes abrieron paso al turismo. Sí, pero estaba suspendido. O sea, no suspendió todo. Por eso iba a decir ahora que nuestra frontera en realidad son las aéreas y las marítimas, y la que tenemos con Haití, pero la frontera con Haití no ha sido un problema de importancia epidemiológica para nuestra epidemia. El turismo, nosotros recibimos muchos turistas al año, somos un país de 10 millones de habitantes que al año recibe 6, 7 millones de turistas, pesa mucho la llegada de los turistas. Pero el turismo se cayó a cero, en parte por las medidas de control. Hubo un periodo de 2 meses, 3 meses en que estaban cerrados los aeropuertos y no se permitía la llegada ni salida de personas del país. Se abrió a partir del 1 de julio, empezó a abrirse algunas zonas turísticas, pero no viene la gente porque los turistas vienen de los países desarrollados, europeos, Norteamérica. En algún momento del año vienen gente de Argentina, Chile, etcétera, pero el grueso viene del hemisferio norte. Y esos son los países que fueron primero afectados y que establecieron medidas restrictivas para el desplazamiento de su población y cuyas economías fueron las primeras que duramente sufrieron el embate de la epidemia, de las medidas de cierre, de distanciamiento. Entonces el turismo se cayó. Y eso es parte de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Ahora se está tratando de reactivar, pero hasta ahora no hay mucho éxito en traer turistas, atraer turistas del exterior. Se está estimulando el turismo interno. No sé qué tan bien va a ir con eso y sobre todo los riesgos que eso pueda significar. Por vía marítima, sí, recibimos cruceros, recibimos muchos turistas que vienen con los cruceros, pero también bajó mucho la llegada de cruceros, obviamente durante la epidemia. Todavía no han vuelto a llegar cruceros desde que se suspendieron, no han entrado cruceros al país. Y tiene que ver con lo mismo, los cruceros mueven turistas de países que tienen dinero, son grupos sociales privilegiados que no están asistiendo. De manera que el caso de Bolivia es distinto, porque Bolivia tiene fronteras terrestres. Y les puedo decir algo que están haciendo los otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando en una ciudad le sube la frecuencia, es el caso de Nueva York. Lo conocemos bien porque mi esposa tenía que ir por un asunto médico, un asunto de salud, y no ha podido ir. Cada vez que sube, cierran la ciudad.
Y todo el que llega tiene que estar 15 días aislado, independientemente de si tenía síntomas o no. Eso también está haciendo Italia, está haciendo España, etc. No se está haciendo aquí. No se está haciendo y no, realmente no creo que el problema esté tanto en la gente que pueda llegar de afuera. Nosotros tenemos suficiente transmisión dentro del país como para pensar que porque lleguen 2 o 3 más, 5 más, eso va a cambiar el comportamiento de la epidemia, o 50 más. Entonces, no creo que eso sea una variable importante en el caso nuestro, en el caso de República Dominicana, que tenemos una epidemia. Ustedes vieron el pico que hizo, ahora está aparentemente en proceso de descender, si no hace un rebrote. Pero sí, se estuvieron cerradas las fronteras durante un periodo como de 3 meses aproximadamente, que no se permitía que nadie entrara ni saliera del país. Pero se reabrieron hace como 1 mes y medio, 2 meses se reabrieron, más, desde el 1 de julio se reabrieron. Y no creo que es por ahí, por donde está la explicación del rebrote. Yo creo que tiene mucho más que ver con la situación, con lo que ha sido la dinámica interna de nosotros, que traté de más o menos de ilustrarlo. Y ese informe que le dejé a Nilia, que produjo Foro Ciudadano, me parece interesante. No tenemos por qué compartir todo lo que está ahí, pero es un enfoque que trata de mirar la dinámica compleja de nuestra sociedad detrás de la epidemia, cómo la epidemia expresa que somos una sociedad profundamente desigual, con un sistema de salud que es un sistema de salud muy orientado hacia atender los enfermos, menos hacia la prevención y la promoción de la vida saludable, que es un sistema de salud poco subfinanciado, sobre todo muy subfinanciado para las partes que tienen que ver con atención primaria, con primer nivel de atención, está muy concentrado en los hospitales. Yo creo que tiene mucho más que ver con las condiciones de vida de la gente y las características de nuestro sistema de salud y la economía en general, que con el hecho de que vengan un grupo, 50, 100 personas más, que puedan venir de fuera infectados. Al principio podría ser eso un tema importante, porque, como les decía, nuestra epidemia comenzó por gente que venía de afuera. Nuestro primer caso fue un caso que llegó de Italia, una persona que llegó de Italia. Luego hubo unos casos de unas personas que llegaron de España e hicieron fiesta cuando llegaron. Ustedes se pueden imaginar que, por cierto, esta persona que llegó de España falleció, pero falleció un tiempo después con la enfermedad, con la COVID, pero ya había infectado un número importante de personas de su propia familia, de sus relaciones sociales, ¿no? O sea, era una diseñadora de vestidos conocida en el país, de clase media alta, sectores medio altos, y contaminó a mucha gente. Igual bodas, hubo fiestas de los sectores sociales con recursos económicos y hacían grandes fiestas, hoteles y en lugares. Eso fue mucho más determinante para que la epidemia se asentara en brotes, que superada esa etapa de que los casos eran importados y establecida una etapa en que simplemente la epidemia no es. La epidemia se comporta como somos, como sociedad, como país. No podemos echar la culpa a otro. O sea, es que así somos. Somos un país de profundas desigualdades sociales, somos un sistema de salud con poca capacidad de promover la calidad, vida con calidad y de salud y de prevenir, de hacer alianza con los sectores sociales organizados. Hay una desconfianza mutua muy fuerte entre las organizaciones de la sociedad y el Estado. O sea, ese es el país que somos.
Y la epidemia simplemente nos puso un espejo al frente. Y quienes no lo sabían, quienes no lo conocían, hemos tenido que mirar, así somos. O sea, esos feos que aparecen en el espejo somos nosotros. O sea, la cara bonita tal vez está por el otro lado del espejo, que también hay muchas cosas que se pueden destacar como positivas en el país. Pero la epidemia nos sacó lo más feo que tenemos. Lo puso al aire. Bueno, muchas gracias, Pedro. Realmente la experiencia y la dinámica, primero la dinámica República Dominicana y tu experiencia es fundamental, ¿no? Para enfocar y al mismo tiempo transmitirnos esa experiencia de República Dominicana que con seguridad no es muy diferente a muchos de nuestros países, ¿no es verdad? La epidemia nos ha agarrado a todos en una situación, digamos, de sorpresa, pero ha develado en realidad las debilidades a la par digamos, elementos bonitos, fortalezas, ¿no? Pero es cierto que hay una actitud general de no atender suficientemente la prevención, la promoción, el primer nivel, ¿no es verdad? Y sí, y ocurre que la asistencia tampoco es suficiente. Entonces, también las universidades se han encargado en formar en la actualidad más que una mirada asistencial, de tal manera que no se logra cubrir ni uno ni lo otro suficientemente, ¿no? Entonces, la actitud del equipo médico frecuentemente no es la actitud de ir hacia la comunidad y ver, y el temor que todos tenemos, ¿no es verdad? Es que la vuelta no solamente signifique volver a lo anterior, sino que la vuelta signifique que la relación médico-paciente vuelva a ser mínimamente la de antes, ¿no? De la conversación, de la charla, y que los medios virtuales no reemplacen esa relación médico-paciente, médico-población. Es un tema realmente que hay que trabajar, porque este tiempo, a nombre del miedo, entonces se está reemplazando la relación social por medios virtuales, ¿no? Lo cual es gravísimo para el sector salud, el sector sanitario. La formación durante este año en las universidades, incluyendo salud, lo han estado haciendo por mecanismos virtuales. No sé qué será aquello, o sea, no sé qué va a pasar en ese sentido. Puede ser comprensible, pero no es aceptable hasta un nivel, ¿no es verdad? Pero así está. Entonces, aquí hay una pregunta, pero que la respondiste, ¿no? Si obtuvieron la tasa de incidencia post-evento electoral, que en realidad las has respondido. Venía subiendo antes. Claro, Y no se nota un cambio. claro. Por el día de las votaciones. Yo les mostré la curva. Sigue subiendo, pero en la misma tendencia. Una lógica. Subiendo desde antes por algunos aspectos del proceso electoral tuvieron que ver, pero venía subiendo mucho más desde que se inició. No fue determinado. Varias cosas al mismo tiempo. Relajaron las medidas de prevención, Así es. se abrió la economía y la población, hubo mala comunicación, sí, no se apoyó sobre las organizaciones de la población, entonces hubo un mensaje que en el imaginario de la población se acabó la epidemia. Exacto. Vamos a festejar. Eso es lo que está ocurriendo. Fue terrible, terrible. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es la desesperación de dejar el encierro. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte infinitamente, Pedro, y a nombre de todos los colegas y de los bolivianos. Nos interesa muchísimo la experiencia, la imagen que nos das, entendiendo que el acto electoral no significa, digamos, un elemento que pueda generar un impacto de tal magnitud
digamos, que justifique cualquier... Sí, posponerlo, eliminar. Bueno, no lo han hecho, 22 países no lo han hecho. Claro, pero bueno. Pero sí es importante que haya protocolos sanitarios Claro, claro. efectivos y que se cumplan, claro. Claro, sí. No, yo creo que sí, ¿no? Es decir, los movimientos sociales están muy claros en eso, contrariamente a otros sectores. Y es eso lo que hace demostrar. Entonces, muchas gracias. El documento que me enviaste yo ya lo he distribuido, de tal manera que nos va a servir muchísimo también para el análisis post-electoral y de ahora, es decir, para, digamos, hacer un recorrido no solamente evaluativo de qué está pasando con la epidemia, que en realidad el impacto mayor es el tema económico en las poblaciones, en las familias pobres, el tema de la necesidad de mantenerse cada día, del ingreso es pues central, ¿no es cierto? Entonces, y por ello mismo es central todos los cuidados que se puedan dar. Esto, muchísimas gracias, Pedro Luis, y bueno, estaremos nuevamente convocándote, pidiéndote que nos apoyes en algún momento. Gracias.